Bueno, estamos la puerta principal está ahí y estamos ante el ATA. Es un Josécho Mendía es el que guía últimamente todas las visitas guiadas, y hace cosa de 3 años más o menos pues se dio cuenta que habían limpiado ¿cómo se llama? La balaustrada esta. La muralla. La pared, el paño, y descubrió una cosa que ya se conocía de antes, pero que pues al estar con mucha suciedad pues no se veía, y era el ATA, y con una cruz muy similar a los ATA. Creo que hay hasta 10 o 12 atas en grafitos diferentes que aparecieron dentro. Entonces, bueno, era una prueba más de que los grafitos son auténticos. Bueno, sí. Vale. Bueno, estamos ante las murallas de la Velella tardorromana, ¿no? Estaríamos más o menos entre finales del siglo III, principios del IV, que es cuando pensamos que se construyeron esta fortificación, como toda una serie de fortificaciones en la península y en otras zonas del imperio, en esos momentos de inestabilidad del final de la romanidad en Occidente. Bien es cierto que actualmente, y si leemos alguno de los carteles, parece que hay una sugerencia como que podrían ser un siglo posteriores. Bueno, pues no sé qué pruebas estratigráficas tendrán para ello, pero en cualquier caso, bueno, no deja de ser irrelevante. Que sean del siglo IV o que sean del V, la verdad es que bien poco cambia la historia. La ciudad altoimperial, que fue tremenda y que pudo tener 50, 60 hectáreas construidas y un centenar de hectáreas de superficie municipal, pues se quedó reducida en sus últimas fases a 10, 11 hectáreas, que es lo que contienen las murallas que estamos viendo ahora. Las murallas se construyeron muy rápido, con material reutilizado. Ninguno de estos sillares se talló es profeso para las murallas, sino que fueron reciclados de edificios que estaban en desuso. Vemos incluso restos de inscripciones, seguramente una inscripción monumental, que está repicada para que no llamara tanto la atención y reaprovechada como un sillar más. Y si hacemos un vistazo veremos huellas de grapas que tendrían que estar ocultas, tambores de columnas, todo material de derribo, pues para construir rápido, de la mejor manera posible y lo más barato posible. Un forro exterior de sillares en la zona más visible y más monumental, y un núcleo de hormigón con lajas de piedra natural que había a disponibilidad, pues para construir rápido y bien. Y en las zonas en las que no había tanto compromiso estético ni digamos defensivo, pues simplemente los paramentos exteriores, si hacemos un recorrido veréis que ya cambian y ni siquiera hay sobre todo sillares, sino que son pues lajas y demás. Bueno, evidentemente esto está construido sobre restos de la ciudad altoimperial, que se extiende hasta los edificios que tenemos allí casi a la altura de Víllodas. Ahí tenemos pues la última zona de excavaciones que identificaron con un mercado, creo que con el poderoso argumento de que era una casa grande, y detrás estaría pues el circo que aparecía en los medios de comunicación y del que no sabemos todavía nada a ciencia cierta, y ya veremos pues cuando se vayan publicando avances, informes o memorias, pues qué es lo que es esa estructura monumental que hay soterrada bajo esos campos de cultivo. Como os decía, aquí mismo estaríamos pisando restos de estructuras del Alto Imperio, y si leemos un cartelito que hay ahí, nos encontramos con la sorpresa que dicen que entre este torreón y el siguiente, en el siglo V se adosaron casas también por fuera de la muralla. Para mí ya es pues un surrealismo más
de los que nos están acostumbrando, porque no tiene ninguna lógica desde el punto de vista defensivo, ni estratégico, ni de legislación municipal, ni nada. Pero bueno, Iruña es rara para todo, así que les damos el beneficio de la vida. Aquí debajo hay casas del Alto Imperio y viviendas de la Edad del Hierro justo debajo de nuestros pies, sobre los que se superpone la muralla. Muy bien, vamos a... Hacia arriba, 14 metros. Aquí vemos, estos son los huecos por los que subía y bajaba el rastrillo. Aproximadamente la puerta tendría 2 hojas y unos 2,20, 2,40 metros de altura. Otro tanto para subir el rastrillo, sería de madera, forrada de bronce, hierro, lo que fuera. Y arriba, otro piso superior para la maquinaria para subir y bajar. Las puertas baterían hacia adentro. Pues ahí tendría una visión y un control del territorio pues impresionante, ¿no? Las torres aquí con unas tremendas alturas, con los almenaos o las cubiertas que tuvieran. Hasta ahí ya el proyecto no lo conocemos en detalle para saber exactamente la definición, pero los modelos pues son los modelos constructivos, por ejemplo, de Lugo, que se conserva mucho mejor, que nos puede dar una idea del terrible impacto visual que sería venir desde la calzada y ver algo lejos el murallón de Iruña Vilella. Lo que fuera cuando fuese, fuera a principios del siglo IV o a principios del siglo V, cuando se construyó, las murallas tenían, como no podía ser de otra manera, un paso de ronda hasta donde llegarían las casas libre para poderse defender de cualquier hipotético ataque, hubiera o no lugar, ¿no? Bueno, pues como todo en esta vida, eso era el proyecto, pero luego ya, pues con el tiempo se fue modificando y la gente fue ocupando ese espacio. Vemos aquí pues diferentes estructuras que se adosan. Vamos a verlas en diferentes puntos, como hay muros. Algunos piensan que podían ser cajas de escalera para subir a la muralla, no sé. Bueno, el caso es que hay muros que se entestan en la muralla, muros ya tardorromanos, que ya serían siglo V bien avanzado, y evidencia de que no solo llegan hasta esa parte, sino que ocupan ese espacio. Donde vemos, por ejemplo, allí aquel tambor de columna, ahí había toda una serie de niveles de habitación tardorromanos, domésticos, absolutamente domésticos, cerámica de cocina, de mesa y enterramientos infantiles, por ejemplo, adosados a la muralla. Es decir, ya ese espacio había perdido su funcionalidad estratégica y era pues un espacio doméstico más dentro de un caserío pues muy apiñado. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de tantos sótanos, aquí se aprovecha siempre la roca base del terreno. Nos vamos a encontrar también, si vemos alguno de los dibujines de los carteles, hay una sugerencia de que esto pudo ser una cisterna, lo cual, bueno, como aquí no llueve, pues resulta que, anda, aquí no tiene agua, que está llena, ¿no? Claro, las cisternas están revestidas de mortero hidráulico para que no pierdan agua, es un sótano y ya está. Los soportes esos de ahí, pues, bueno, es una invención de alguien que le ha parecido interesante. Claro, evidentemente, como es la superficie, tendría un forjado y tendría unos apoyos ahí, que fueran circulares o cuadrados, que fueran 2 o fueran 5. Todo esto es reconstrucción, ¿no? Esa parte de abajo. Lo de abajo. Sí, todo el resto es reconstrucción de la época del Hierro. Prácticamente la inmensa mayoría, salvo lo de las murallas y lo de fuera, y lo que vamos a ver dentro es por reconstrucción. Pero estos círculos, pues estos han surgido después. los Estos últimos años los han hecho parecido ahora. interesantes pues, para completar un discurso expositivo y tal, pero bueno, no existían antes, ¿no? ¿Dónde estaba la cima aquella? aquí, Aquí, ¿no? aquí. Creo que aquí sí, donde estamos fijando. ¿Y entonces? ¿Había una cima y ahora no hay? Está tapada como tantas otras cosas. Hay Sí, hombre, es peligroso. un montón de zonas que están Pero es verdad, tapadas. Los apoyos esos han aparecido yo decía, en no un me momento suena de dado. nada, será que... Por lo Pero que no, sea. ¿no? La cima aquí la paramos así, que será No, La parecía cima una cima natural. era natural, sí. Además bajamos ahí como se pudo, porque había que entrar así y no había nada.
este es de los excavados por nosotros, ya consolidado, tal y como quedó en el 2007. Un par de detalles. En la habitación del fondo, aquella que vemos ahí, evidentemente estos son parte de viviendas de época romana. En la habitación del fondo se encontraron restos de pintura mural que conservaban casi 2 metros de altura, un panel que se vino abajo y quedó ahí sepultado por los escombros. Uno de los estilos de pintura pompeyana, sin más, ¿no? Rectángulos de colores, zócalo, imitación de columnas, ese tipo de cosas. Y aparte de todo tienen también un grafito. No es muy trascendente, es solo una fecha, pongamos 18 de marzo, no me acuerdo, pero una cosa así, no llega ni a decir ni el año, ni el cónsul, ni nada, no tenemos esa referencia. Pero sí que es cierto que solo para poner la fecha tiene 2 faltas de ortografía. No está mal, no está mal. Y eso que era una cosa allí, que la veía todo el mundo, que alguien que se quedó orgulloso, o bien de que había terminado la pintura, o que allí se tumbaba y lo escribía a la altura de... porque seguramente era un dormitorio. Y también en esta zona, un poquito más adelante, se localizó, que luego en los paneles aparece desubicada, apareció una lucerna, esa ya de la época tardorromana, una lamparita de aceite, que era una importación de los talleres africanos, de Túnez concretamente, y que tiene un crismón, el anagrama del nombre de Cristo. A nivel de iconografía cristiana, en su momento, esto estamos hablando del año 97, creo que apareció, por ahí, pues sería pues, lo más antiguo de iconografía cristiana que había aparecido en el País Vasco en época romana, por primera vez, en estratigrafía, junto a algún otro grafito también y demás. Esto es lo que hay. ¿De qué siglo has dicho, perdona? La lucerna es del quinto. Ajá. Lucerna es del quinto, sí. Sí. Hay algunas cosas más antiguas, pero... Y ya para lo que se piensa que el cristianismo entró, eso ya es... encaja perfectamente. Se considera que más o menos, que puede haber cosas sueltas, pero que más o menos a partir del siglo III, el Valle del Ebro ya ¿no? Empieza a coger, al menos en la parte urbana. Claro, una cosa son las ciudades y otra es el campo. Eso siempre hay un desfase que se prolongó a lo largo de toda la Edad Media y que nos encontramos con testimonios por ahí de paganismo y demás que parecen muy chocantes, pero eso ya existía también siglos antes. Las ciudades tenían una dinámica, digamos, mucho más proactiva o más novedosa, y este tipo de cultos, pues primero, yo que sé, el mitraísmo del que aparecen también restos, las religiones mistéricas estas, los cultos isíacos y por supuesto pues también el cristianismo, que al final se establece, y ya en el siglo V pues era tan normal como para que alguien fuera al mercado, eligiera concretamente la lucerna que llevaba un crismón. Quiero decir que ahí ya es una cosa absolutamente normalizada, doméstica, no es ninguna ocultación, sino todo lo contrario, ¿no? Es una exhibición de un símbolo que se considera pues ya oficial. Con tabernas, es decir, establecimientos comerciales a ambos lados, en los que había restos pues, de todo tipo de intercambio doméstico, pues por ejemplo restos de carnicería, restos de consumo de pescado. Anda, pero esto no es un mercado. No, claro, es que había tiendas por todos lados. Bueno, bien. Luego nos encontramos con un atrio, con una cisterna debajo, es decir, nos tenemos que imaginar justo al revés de lo que estamos viendo ahora. Ahí habría un agujero en la cubierta por la que entraba la lluvia, un pocito debajo y tal, y una cisterna bajo el mosaico. Las habitaciones principales, y detrás nos encontramos un peristilo columnado, es decir, un patio porticado como los claustros de las catedrales, ¿no? Así que, bueno, una zona con muchas posibilidades. También un pequeño apunte, claro, todo esto es... Para entendernos siempre estamos con que si la ciudad romana, tal, bueno, en realidad sería de época romana, ¿no? Porque luego ya las adaptaciones aquí florecen como las setas. Vemos en las reconstrucciones mucha teja. Ya os digo yo que todas las tejas que salieron desde Graciniano hasta el año 2008 caben en un contenedor. A verlas, habíalas, pero pocas. La mayoría de las cubiertas aquí se resolvían con laja de piedra natural, clac, 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 tallada en planchas, que era barata, accesible, y bueno, las estructuras, los tejados pesaban un huevo y se caían también frecuentemente, pero eran baratos y quedaban muy aparentes. Vale. La Domus de Pompeya Valentina, ¿por qué la llamamos así? Pues evidentemente no
no sabemos exactamente cómo se llamaba esta casa ni que las casas tuvieran nombre en esta época, pero sí que es cierto que se encontró un grafito, que está, además, hasta lo han elegido en la foto, en el que está aquí el nombrecito de nombrecito de Pompeya Valentina. No era evidentemente la dueña, casi seguro que sería pues una parte del servicio, una persona del servicio, pues que grabó el nombre en el plato para diferenciarlo del de la compañera, ¿no? Pero nos parece interesante rescatar este nombre. Mira tú, que en la actualidad incluso criticado, ¿no? Dice, eso de llamarle tal. Y dices, pues hombre, pues bastante ninguneadas están las mujeres en la historia como para que una de la que conocemos el nombre y el apellido no le vayamos a dar el lujo de que sea recordada por la ciencia y por la historia, ¿no? No sé, me parece muy miserable, pero bueno, la cosa va así. Allí tenemos una vista pues, del mosaico, tal y como se restauró por el servicio de restauración, y todo el conjunto de consolidación, pasarelas y tal, época del Urmen, pues en el año 2007 ya estaba como lo estamos viendo ahora. La cubierta también de restauraciones, perdón, de arquitectura de la Diputación. ¿Es aquí donde apareció la última cena? No, ¿no? No. Aquí apareció uno de los conjuntos de grafitos en una de las habitaciones de la parte trasera, y ese es de la otra parte, de la otra vivienda. Podéis acercaros, la verdad es que es bien bonito, ¿eh? De alta hasta el presunto más cerca, las cisternas, porque seguramente iban recibiendo ese suministro y servían como vasos de decantación para luego desde la parte superior sacar el agua limpia. Como nos vamos a ir a ayudar. Bueno, pues aquí estamos ante otra de las domus de un cierto nivel, también con su atrio, con su cisterna debajo, en este caso con un sistema constructivo algo diferente. La otra era una bóveda de hormigón con cayuela, con lajas de cayuela, y aquí nos encontramos con una cubierta plana de lajas sustentada por dos columnas, con varias fases constructivas. Es posible que en su día fuera más bajito, hay restos de otras estructuras, y aquí pues no nos complicamos, la casa del mosaico de los rosetones, pues, es lo que se ve. Y ahora la intrahistoria que tanto nos gusta, ¿no? En 1958 Gratiniano publica sus excavaciones. Este es un sector de Gratiniano que nosotros excavamos después, abrimos habitaciones por esos otros lados, que ahora pues han considerado oportuno taparlo todo, pero por lo demás pues sería una casa poco más o menos con la de allí. Pero centrémonos otra vez en el mosaico. 1958, tal y como lo estamos viendo, un par de fotos de Grati, aquí se ve una, y eso se queda cubierto, pues porque no había fondos, pues porque todo esto eran fincas privadas en aquel momento, minifundio y tal. Y bueno, pues aparecemos aquí en los años 2000 y decimos, vamos a intervenir este sector, vamos a consolidar, y ahí había unos toldos, unos mecanotubos, unos sacos de arena, como unos 3 camiones de escombro tapando el mosaico. Bueno, pues entonces después de un proceso laborioso, retirando, había como 7 teselas. todo lo demás, entre 1958 y los años 2000, pues había volado en algún momento determinado. Así que lo que estamos viendo es una reconstrucción integral de lo que apareció en las excavaciones del año 58. Muy bien. Las fotos que dejó. Eso es, gracias a las fotos de Gratiniano y al saber hacer de los restauradores, que además pues la verdad es que lo dejaron niquelado, ¿no? Cualquiera diría que eso es de 2005 y no del siglo II. Pues eso. ¿Y esto qué sentido tenía? Es un brocal para colocar encima un pozo y por ahí acceder al... En vez de por la mitad como Claro, el porque otro. esto es un derrumbe, ¿eh? Esto tal y como lo encontró Gratiniano, ya se había colapsado parte de la estructura, seguramente le cayó el tejado ahí, alguna de las vigas, y ¡pum!, y se hundió. Pero lo demás sería totalmente cubierto. ¿El agua entraba por ese redondel? El agua no, el agua seguramente tendría, bueno, aquí se ve, ¿eh? Hay un punto en el que, un desagüe, digamos, por el que el agua de lluvia que entraba desde el agujero de la cubierta,
caería sobre la superficie del mosaico y se iría llenando. Y por aquí seguramente ahí habría pues una pieza seguramente de mármol, porque les gustaba mucho, pues, en la que ya pues tendrían puesto la polea para meter el cubo, o incluso para meterse para las labores de mantenimiento y limpieza, porque esto había que mantenerlo como cualquier otra instalación hidráulica. ¿Puedes contar lo que aparecía Sí, en este sector? claro, aquí tenemos, ahora hay que echarle mucha imaginación, pero aquí teníamos, hay una habitación en la que se ven dos piedras asquerosas ahí quemadas por el sol, que son los restos de una especie de fuentecilla, larario, una cosa también con mosaico, allá abajo. Y aquí hay una habitación rectangular, no se le aprecia ahora el cierre, pero prácticamente llega hasta donde está el borde de la excavación. Este aula rectangular, como gran parte del sector, se había calcinado en un momento determinado, toda la estructura de todos los alzados de ladrillo y demás se habían rubefactado, y aquí localizamos uno de los conjuntos sepultados precisamente entre ese de escombro de ladrillo, uno de los conjuntos de epigrafía, ¿no? de inscripciones, tanto sobre fragmentos de ladrillo como sobre fragmentos de cerámica. Tema cristiano y demás, la mayoría aparece aquí. Y esta habitación además tenía en esa parte, lo que sería, si tenemos ahí el norte, sería la parte este, había un ara romana colocada cabeza abajo, puesta ahí en esta signita, que pues ustedes me dirán, tenía una pinta de altar que mataba, pero bueno. Hasta ahí puede. Aparecieron aquí grafitos en euskera bastante, ¿verdad? Sí, correcto. Temática cristiana. Correcto, sí. Y entre esas dos hileras también aparecieron... Sí. Una constante que nos encontramos es que por todos los sitios hay canales. Allí, si recorremos Pompeya Valentina de sur a norte, nos encontramos con por lo menos 2 o 3 canales sucesivos que parece que iban drenando las aguas residuales y tal, y este es uno de esos. Y por supuesto, sí, en los rellenos también aparecieron cosas, no en tanta cantidad, pero así es. Residuales, has dicho, ¿no? Sí, claro. Sería aguas marrones. Sí. Bueno, creo que era el año 2016, por ahí, no me acuerdo exactamente. Entonces hacía yo de guía de las visitas guiadas, y normalmente solíamos aprovechar el verano, y en noviembre, diciembre apenas veníamos. Sin embargo, pues hubo un grupo de Gasteiz, familia de Maricho, y bueno, pues decidimos hacer la visita, ya era diciembre, y nos encontramos que había una excavadora ahí, no muy grande, y todo esto habían intervenido en esta zona y se habían llevado un montón de tierra y de piedras y tal, había 2 montones grandes ahí, y nada, luego habían echado otra capa de tierra, habían sembrado hierba, bueno, pues, sí, hasta aquí se ve, ¿no? Bueno, no se ve nada prácticamente, pero... Y entonces, bueno, a raíz de eso pusimos una denuncia por destrozos. Pachi Zabaleta vino, le enseñamos, tomó notas, se puso la denuncia, no sirvió para nada, como la anterior y la posterior, ¿no? Ha habido ya tres veces que hemos denunciado destrozos o daños al patrimonio, pero ninguna de ellas ha prosperado. Bueno, pero ¿qué nos dijeron en la contestación de ¿por qué no hacían caso de la denuncia? Porque la Diputación había dicho que solo habían hecho trabajos de jardinería. Sí. Jardinería. Trabajos de jardinería. Solo trabajos de jardinería. Sí. No sabemos para qué. Sí. ¿Cuánto tardó en archivarse esa denuncia? Poco, o sea... duró la más larga, ¿no? 14 años, esto fue de las más cortas. La primera, la de 2010, la del destrozo grande que está en un vídeo,
esa ni siquiera pasó a trámite o como se dirá. Esta creo que fue la única que llegó, pues Que la eso, admitieron. que la admitieron, pero luego la rechazaron. ¿Qué dieron? Y la última que se puso en 2019 creo que fue, a raíz de los últimos destrozos, esa tampoco pasó a trámite, no llegó a ningún lado. Mucho jardinero. Y prohibición de meterse en jardines. Nos decían, a ver, cómo la Diputación, que es la que protege el patrimonio, cómo va a ir en contra de sí misma, de su voluntad. Es imposible. Una institución como la Diputación de Álava no puede ir en contra del patrimonio. Claro, Tiene una lógica de hierro. una Sí, lógica sí, sí. aplastante. Total. La excelentísima. Viva la Mercedes. Sí. Bueno, Seguimos. Bueno, pues estamos aquí en otro de los sectores de la época de Gratignano, también intervenido por Lurmen. La excavación de Gratignano trajo la sorpresa de esconder una cisterna que había pasado absolutamente desapercibida. Algo más pequeñita que las que hemos visto hasta ahora, pero igualmente operativa. Conserva prácticamente hasta la superficie, hasta la altura superior, el revestimiento hidráulico original, ese mortero de cal, el opus ignino, que es el que hace impermeable. Si bajáramos adentro tendría los cordoncitos también para sellar todas las esquinas. Es decir, para contener agua, esta gente ya sabía hacer cisternas, no se ponía a hacer un agujero en la roca y a esperar a que se le llenara de agua de lluvia para que tuviera un charco de paludismo, como se ve ahí en una de las imágenes. Bueno, interesantísima. Todos son estructuras del Alto Imperio, siglo I, siglo II, y amortizadas ya en época muy tardía. Vamos a poner entre el siglo IV y el siglo V, ya todo descabalado, y esto se usa como un vertedero. Nos encontramos infinidad de restos de fauna y escombros, y en la capa inferior, aquella esquina precisamente, hasta 5 cráneos humanos. Posición secundaria, obviamente, porque nadie pierde así el cráneo tonto, no tenían ni mandíbula inferior. ¿Qué hacían allí? Pues es una buena pregunta, pero no deja de ser tan inquietante como interesante. Pues cómo va evolucionando los usos y los modos funerarios y lo que fuera, ¿no? Lo que fuera este depósito. Y ahí abajo salió, bueno, los que sepan el grafito de Homo proponis. Eso es. Un resto de talla de hueso. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Y ese depósito de agua, cuál es la función? Creemos que son vasos de decantación. Es decir, en la parte más alta del yacimiento llegaría a partir de un sifón el suministro de agua desde el manantial de la sierra, agua de boca limpia y tal. Sí. Entonces, a lo largo de la estructura urbana había diferentes vasos de decantación que recibían el suministro de agua y iban limpiando sin más. Yo creo que es un poco como... Hay un 3% ahí. Que digo que no hay un 3% hasta esas casas ahí. O no parece, no lo sé. Ya. Sí, yo creo que es más efecto óptico que otra cosa, creo. Vale. Pienso, no sé. Pues concentraciones de hormigón, ¿no? Que yo creo que pues dentro de esas tramas que se ven con muretes y en el centro una cosa más resistiva, pues yo creo que son restos de cisternas, sí. Sí, pues se lo dieron como sentencia moderna de Tomás de Kempis y que era imposible, ya no me acuerdo exactamente, eso lo tengo publicado, no me acuerdo exactamente el razonamiento, pero sí que hay una sentencia antigua que aunque no tiene Homo proponis et Deus disponit, pues no sé si era, no me acuerdo, cambian los personajes, pero lo que es el desarrollo de la sentencia es el mismo. O sea que sí que se registra en la antigüedad una sentencia de ese tipo. ¿Y de qué animal era el hueso? Era de corzo, está estudiado, yo creo que era de corzo, sí, yo creo que casi todos los huesos grabados están sobre fauna salvaje. Ya. Y este tenía, no era un resto de comida, sino que era
estaba tallado, o sea que había sido era como un desecho de industria, o sea, los huesos los facetaban para sacar esquirlas para hacer las agujas, elementos pequeños, botones, elementos fichas, elementos pequeñitos. Y este era un resto de talla. Pulido, o sea, el grafito es antiguo vamos, o sea, es que no hay más que verlo, o sea, un hueso grabado en fresco canta muchísimo. Y el hueso era viejo, apareció ahí más allá abajo, hueso bien patinado, y desde luego el grafito tenía, o sea, es que era evidente que no, dificilísimo de leer además, quiero decir, porque... Sí, sí. Y eso se puede datar por carbono 14, claro. Sí, se puede datar, todos los huesos se pueden datar por carbono 14. Y además, lo que pasa es que en su día no lo hicimos porque implicaba hacerles una perforación y fuimos un poco cautas, maldita sea, porque sí que podíamos haberlo hecho por la parte trasera del hueso donde no tuviera la inscripción. Entonces hubiera datado, al menos para saber que son antiguos, porque el carbono 14 también te da un ratio, pero nos hubiera instalado en época antigua, vamos, casi con seguridad, hay que creerlo, evidentemente. Y luego, si los huesos están grabados en fresco o no, eso es muy evidente porque las incisiones, si están hechas en hueso seco, si hubieran cogido un hueso antiguo para grabarlo, hubiera dejado un tipo de talla diferente a si haces cuando el hueso está aún fresco, o sea que el animal no ha muerto hace mucho, que es lo que te data el carbono 14, porque aún tiene colágeno, entonces las incisiones no tienen nada que ver mecánicamente unas con la otra, o sea, eso es un elemento de una posibilidad de datación sin mayor problema, sin mucho costo, porque hacer un análisis de carbono 14 de los que habitualmente se hacen, no hay que ir a la NASA para eso, y si el hueso es antiguo y alguien ajeno, objetivo, que no conozca el tema y tal, analiza y dice, no, este hueso está grabado en fresco, pues es que ya tienes la antigüedad de grafito, o sea, tan sencillo como eso, pero no se ha querido hacer. Por algo será. Por algo será. Bien, ¿qué has dicho? Es Homo proponis. Homo proponis Era lo que estaba escrito en Deus el... dispone, además está en dos facetas. El hombre propone y Dios dispone. Son dos frases, una está en la faceta del hueso tallado y otra está en la otra. Y el hueso tenía como muchos saltados y entonces era muy difícil de ver, pero se lee. Sí, y se apareció y todo se pudo de alguna manera, ¿no? O sea, la sentencia. Las construcciones más monumentales de la ciudad, donde siempre hemos supuesto que podría estar el foro o una de las plazas públicas de la ciudad, aquí. Y hay el resto que por lo menos lo admiten, el posible templo, pues sí, pues es lo que tiene toda la pinta de ser, ¿no? Los elementos más monumentales de arquitectura decorativa, tambores de columna, algún capitel corintio gigantesco que está o estaba al menos en el antiguo museo, no sé si seguirá en el Vivat, supongo que sí, pues proceden de ahí, que es todo lo que parece, ¿no? Parece lo que vamos a ver después, sería la cimentación, eso de un gran edificio, que tiene un canal en la parte inferior, un muro por delante en el que se podría sentar una escalinata monumental, y hay pues un tremendo edificio, pues, un templo. Y luego, el solar de Iruya, o sea, pegamos aquí un salto en el tiempo, aquí siempre estamos ahí, dando botes. Nos vamos ya a la Edad Media, ¿no? Creo que hacia el siglo XII se establece en el solar de Iruña, claro, recordar que todavía los restos de la muralla serían bastante potentes y bastante reutilizables, entonces se establece un priorato de la Orden de San Juan, del que sabemos además que en el siglo XIV tenemos incluso el nombre del comendador, que tenía la jurisdicción de Iruña y Vallejo. Si alguien le dice algo ese Vallejo, ya me gustaría saber exactamente qué jurisdicción territorial complementaria a Iruña era esa. Bueno, sin más, ahí lo dejo. El bueno de Rodrigo Alfonso de Logroño, comendador del priorato de Iruña, luego ascendió y pasó hacia 1372, creo, a dirigir el Hospital de Peregrinos de Navarrete, de la misma orden. Era un personaje, por lo visto, de las principales familias de Logroño, de ahí su segundo apellido, y pues aquí hizo parte de su carrera. Lo que vamos a ver, bueno, mejor cuando lo veamos, vamos a ir viendo sobre la marcha las estructuras. Sí, porque es aquí no. Y aquí tenemos los restos del posible templo, que como veis es una estructura, aunque estamos viendo un cimiento es bastante monumental, estamos viendo cómo quedó consolidada después de los trabajos de Lurmen en el 2007, 2008, creo que todavía estábamos ahí poniendo piedra, y
proporciones son brutales. A tal punto que ese cimiento era tan resistente que luego la muralla tardorromana del siglo IV o del siglo V, pues lo que hizo fue reaprovecharlo como un cubo más. El trazo de la muralla viene por donde está aquella vegetación, entesta aquí y lo aprovecha como un cubo. Lo rellenarían de piedra y le subirían para adelante los pisos correspondientes y ya está. Y esto pues serían pues parte de lo que decía. Vemos cómo se engrosa además delante de, justo con la misma anchura que tiene ese cimiento, este muro delantero se engrosa, pues probablemente, como pensamos, para asentar ahí la base de la escalinata monumental que subiría a la plataforma del supuesto templo. Ahí encontramos también en un sondeo restos de estructuras tardorromanas que ya no tenían nada que ver con esta ocupación original de la plaza, y ahora, pues detrás nuestro, tenemos ahí, esto ya es excavación moderna, del reciente plan director, en el que, bueno, pues es un poco lo que consiste en meterle con todo lo gordo y decir, ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y esto qué es? ¿No? Pues básicamente, pues en esas estamos, ¿no? Perdona, ¿qué plan director? Eso sí, no, ya. Pregunto, eso sí. Ya. Bueno, pues eso, ¿no? Han sacado restos, pues, de la muralla, de una torre, de una ocupación medieval, de una tardomedieval, pues ahí estaría la encomienda, pero bueno, lo que se ve ahora, pues son básicamente un montón de piedras que se intervinieron de forma, honestamente creo que de una forma bastante excesiva, y con métodos mecánicos y llegando hasta la roca base del terreno y sin entender demasiado el berenjenal en el que se estaban metiendo. Rápido, y luego, bueno, pues el día que se consolide seguramente, pues bueno, algo se verá. Que tenga alguna relación con lo que fue, pues puede que sí, puede que no. Una ermita románica o una ermita gótica, creo. Bueno, yo creo que es el dibujo. El que está estaba allí, aquí, el tablero aquel. Bueno, pero claro, eso estaba allí, y aquí hay un núcleo ahí de hormigón y piedra monumental, seguramente una torre de la muerte. Adosado de todo, Una historia bastante surrealista. Antiguamente ese cartel no estaba, bueno, el cartel que anunciaba la ermita no estaba ahí, sino estaba al lado del sótano, sí, del depósito de agua, Claro, un poquito más adelante. Claro. Y decíamos, ¿y dónde Estaba esto? coño está la ermita aquí? Y bueno, no sé qué año fue, sería el 2012 por ahí. Apareció en el correo una información de que Núñez había descubierto la encomienda de San Juan y tal, la ermita, y que se había entrado por los matorrales y ayuntando un jabalí que se encontraba por allá. Casi se pues lo había... pone. Literal, Qué pena. Pero eso allá abajo, ¿eh? Sí. Sí. Y nada, y bueno, como bien sabe Maricho y los de Victoria, Bueno, pues sí. siempre habéis conocido... Sí. Yo he conocido además la iglesia en pie, o sea, estaba bastante deteriorada, pero estaba en pie y sí, era reconocible totalmente. Estaba rodeada, pero más sí, abajo, ¿eh? pero más abajo. No esto, Sí. sino lo de abajo, lo que tú cuentas de abajo. Y estaba, eso sí, cubierto por árboles y qué sé yo, de todo, y maleza, pero se veía la estructura de la iglesia y se veía que había ahí algo, sí, que había que preservar, no de esta manera, por supuesto, Sí. como de costumbre. Bueno, y existe Eso. el dibujo... Bueno, y luego el dibujo. de Becerro de Becerro de De Bengual, Becerro de del Bengual. año 1800, no sé, 90, por ahí será, no sé. Sí, yo no soy tan ¿Y cuándo vieja, es el pero vamos, Becerro de Más o menos de esa. del 1970, 60 os puedo Sí, hablar, sí, y desde sí. luego doy fe de que allí se veía todavía la iglesia. Sí. Pues nada, Si el cartel resulta confuso es porque realmente es confuso. Es que hay que llegar a tal. Habría también. sí.
Habría bastante ocupación del espacio, no creo que se limitara a este cuadradico de 4x4. Lo digo bastante. Yo acabo de pasar, ahora voy a ir por el Está ahí mismo. Debajo de la Pompeya Valentina hay un fondo de cabaña con agujeros de poste en la roca, una vivienda de estas más o menos circuloide. ¿El más antiguo de dónde crees que la edificación así más antigua que...? Esa que te estoy comentando. ¿De qué siglo VIII o así, antes de Cristo? Antes de Cristo? Varias cosas a destacar. Uno de esas estructuras de muros paralelos que se adosan a la muralla tardía. Estamos viendo aquí, yo creo que la parte que se conserva el alzado en más altura por dentro. ¿Veis? Pues aquí, por toda la parte interior, ya el paramento era como el que estamos viendo ahora, de la faceta. Y luego se localizó aquí esta estructura que continuaba hacia nosotros, que es como una especie de barracón con cubículas, pues, con ese formato, que en base a la estructura y en base a los hallazgos asociados interpretamos como el posible asentamiento de la corte primera gálica. Se sabe por las antiguas fuentes que hacia precisamente esos momentos finales, hacia el 300 y pico, 395, 400 poco, la corte primera gálica, según la noticia de Dignitatum, estaría asentada en Velella. Y de hecho, pues bueno, se han localizado algunas hebillas de cinturón, alguna fíbula que corresponden a esa cronología y alguna que cuenta incluso una historia muy interesante, porque encontró Gratiniani una piecita que es una hebilla de cinturón, que es una hebilla de cinturón de un mercenario o de un militar, que es de origen sajón, es decir, que pues anda que no hizo recorrido el hombre para acabar por estos pagos. Y como detalle chusco, que siempre hay alguno, pues ¿dónde vas manzanas traigo? Pues aquí dicen, pues claro, pues aquí hay una bisagra, una bisagrita de bronce que forma parte de la armadura de un legionario y está a la corte primera gálica ya. Pero resulta que esta escama de la armadura de un legionario es de la época de Augusto, hacia el año 9 aproximadamente, y la corte primera gálica, ya cuando estuvo en Iruña, pues es de 4 siglos después. Bueno, peccata minuta, es lo que tiene. Es lo que tiene. ¿Quién ha hecho todo esto? Bueno, pues la gente que se encarga ahora de la difusión, que es una empresa de toda solvencia, La Diputación. Sí. Aquí lo firma la Diputación, pero esto todos son contrata de subcontrata, y me imagino que lo estará haciendo pues Articus o Articus, que son los mismos que llevan lo del circo. Y los que, Esta pieza la encontramos nosotros, ¿no? sí, vale. No aquí desde luego. No, ya, pero quiero decir, esta pieza está en el catálogo del museo, correcto, viejo, con su cronología. Sí. O sea, no tienen perdón. No, que si no, mira, será de toda la solvencia que quieras, pero... Ya, ¿qué tiquismiquis te pone? Total que son 4 siglos. Oye, Que esto es portuguista. Pero algo catalogado, eso, es que es increíble, ¿no? Sí. Oye, No te puedes algo me sonaba verdad, aquí. porque lo dicen Ya lo ellos, tengo, ya. Imaginación le echan. Voluntad tiene. Un escenario de batalla en el que aparentemente, pues en la época de las guerras de conquista, también precisamente en esa época de Augusto y un poquito anterior, en el entorno de las guerras cántabras, ahí hubo desde luego un combate bastante serio y una fortificación aparentemente legionaria. Y ahí en Cuartangos, es que he vivido en los Cabos, pero no he visto nunca eso. Eso está en Dagoste. Sí, En no sé qué término el municipal Monte es. Marinda, debajo. Sí. Debajo de Marinda. sí. está. Sí. Lo que pasa Había es un que ver allí pequeño no museo. ves No, nada. O sea, es no. el tema, que tenían que decir está aquí y... Sí, Igual que no, los dólmenes. Sí, Sí, creo, pero los dólmenes este de creo que Francia, no sé pero si no. está señalizado, no lo sé, no te puedo decir, Ya. lo desconozco, pero el armamento, hasta donde yo sé, todo. Pues ¿con quién se pegaron? ¿O se pegaron entre ellos? Aparte de las piedras aparecen todas desperdigadas. Ya, no sé, es una cosa muy rara, porque si fuera un combate entre indígenas y romanos, pues habría tanto material
de pérdida, digamos, puntas de flecha, puntas de lanza, hebilla de cinturón, fíbulas, había de los unos y de los otros, more or less, ¿no? A partes iguales, pero es que hay, hasta donde yo sé, que estoy hablando un poco por hablar, sobre todo material romano. Pero igual es que tampoco se ha excavado suficiente. Puede. O en la parte, O también donde puede que estuviera fuera la parte indígena tampoco se ha localizado. O que fuera un episodio de una guerra civil. También. Claro. Por ejemplo, también podría ser. Claro. El que excavó, creo recordar que murió Michel Unzueta, el de la euskaldunización tardía. Sí. Claro, sí. Entonces Sí, pero bueno, sorpresivamente ahí daba que los indígenas se habían dado caña. Sí, la a los interpretación romanos. oficial La interpretación era esa. primera era esa. Sí, era esa. Sí, además, ahí hizo Cepeda, me parece, el estudio de las monedas, que salían también un montón de pérdidas de moneda legionaria. ¿Y a dónde ibas con moneda porcelana? Ahí encortando. Bueno, es una buena pregunta, sí. La verdad es que no es el sitio más romanizado del mundo. Hablando de todo Había un poco. ¿cómo se llaman? Los caminos estos que iban... Un food truck de esos. A lo mejor tenían algún equivalente. Esta gente se las apañaba muy bien. Vale. ¿Qué sitio aquí tiene? ¿Muchos pescadores o Más Sí. en los últimos trabajos y tal, en el que lo que vemos es una poterna de la muralla tiene 4 puertas principales y esta es una poterna, ¿no? Una puerta auxiliar que siempre se ha pensado pues que serviría para bajar al río. Bueno, pues podría ser para bajar al río o a cualquiera de las zonas que les pareciera interesante salir por aquí. Tendría un arquito de medio punto. Y el tema, ¿cuál es? Pues que está intensamente reconstruida, ¿no? Hasta punto, pues por ejemplo, siempre ha conservado el umbral original, que sí que es cierto, estaba partido en 2, de un uso extremo, y en época romana quiero decir, pero cuesta trabajo pensar cómo no se puede consolidar esa misma piedra en lugar de colocar el hormigón que estamos viendo ahora. Lo mismo que aquí, al abrir todos estos rellenos con la excavadora, pues claro, pues esto se viene todo encima, entonces pues ha habido que hacer muros que ahí no había, pero bueno, pues al final son esos equilibrios entre... esos dos no había. Que ahí está la cosa. Una pregunta, ¿esto se excavó con máquina todo? Sí, ¿Toda esta zona? o sea, se excavó con máquina todo. Vale. Sí. Entonces, todos los restos o sea, geográficos, estructurales, materiales que se adosaban a la muralla y que documentaban pues eso, ese hábitat que se había empezado con la muralla y que tantos datos nos dio en el sector de entrada, esos ¿no? Bueno, pues Sánchez Castilla. Eso no importa. Aquí la excavadora se lleva por delante unos 4 metros de altura o más. Esos muros no existían antes, Ya. son recientes. Son muros de contención, es que si no, claro. Claro, se cae. Pero que están hechos con piedra que nada tiene que ver con la que estuvieran. O con la que había aquí mismo. Y allí abajo había un canalón, ¿no? Sí, había un canalón claro, natural. Justo por debajo de la puerta, pues una salida de aguas para... Y lo han tapado con hormigón. Y le han puesto una tarjeta moderna y ya está. Y el sello de la Diputación. El sello, está. Ya, mira que puedes dejarlo y poner un cartelito por aquí, salían las aguas, Sí. ¿no? Explicar. Sí. No Se sé, podía hacer una... hay cosas que son excesivas a lo tonto. Sí. Pero oye, que yo estoy como para hablar de tontos también, ¿no? Imaginaros. Pero y entonces estaba a esta misma altura, estaba la puerta. Sí. O sea, lo que estamos pisando ahora es un relleno monumental de años aquí de construcciones sucesivas, reocupaciones y al final reutilización agrícola. Los suelos originales allá. La piedra. Claro. Cállate tú, ¿eh? Entonces, claro, procesar 1 metro cúbico de esto a mano cuesta un huevo.
Y hay que echarle tiempo, hay que meterle dinero y tal. Entonces, Se me hace muy fácil. Y en las visitas organizadas por Josecho, cuando excavaron todo esto, que estaba todavía aquí las montoneras y todo, cerámicas y por todos los lados. Por todos lados. Encontramos cerámicas por todos lados. Adosadas, ¿no? Es que esto es como una gran línea de tiempo. Si allí nos encontramos estructuras adosadas y en el sector que hemos estado allí también, en el medio que pasara, lo mismo, si allí había enterramientos infantiles y allí también, aquí, al hacer este zanjón, ¿qué pasaría? Y se empezó a protestar de alguna manera, ¿no? Y entonces lo que empezó a hacer. Aquí profundizaron, no sé yo, como medio metro así con excavadora. Ahora esto que se ve es relleno posterior. Relleno hasta tal punto, pero no solo yo creo que aquí, sino, mira, fijaros en ese árbol, ha quedado con las raíces al aire. Claro. ¿Por qué? Porque Pero limpiaron todo. limpiaron todo esto con la máquina, claro. con la máquina y bajaron no sé cuánto sin hacer una verdadera... ¿Con qué propósito? Catas ni nada de nada. Ni catas ni nada. Al final, pues, si quieres, yo Estaba entiendo lo medio metro o... Más de medio metro, Juan Martín. Más de medio metro. Yo creo que todo sí. esto es relleno. Aquí con piedrilla y ahí con tierra. que quizás hubiera sido un buen proyecto, pues unir estos dos sectores, hacer aquí una excavación continua, sacar todas las estructuras, ver la cara interna de la muralla, que total, para que veamos medio metro, tampoco es que sea gran cosa, no sé, porque han puesto, pues bájate hasta el fondo, y luego si le quieres hacer una pasarela, pues ya hay actuales métodos para poner la voladiza, entrando, y ya está, y por lo menos vas viendo las estructuras de debajo, no sé, bueno, claro, eso estamos hablando de años y estamos hablando de pasta, entonces, pues bueno, pues esto es rápido y de buen trabajo. Eso es. De trabajo como Dios manda, como de buen arqueólogo, no de chapuza. Y luego otra cosa, no sé quién ha mencionado lo de que había mogollón de materiales sueltos. Claro, nosotros en nuestras excavaciones lo recogíamos todo, o sea, pero trozos, todo, o sea, todo lo que veíamos, absolutamente todo, por insignificante que aparentemente fuera. Entonces, en muchos de esos trozos yo no sé cómo os imagináis el soporte de los grafitos, pero es que hay algunos que son tal que desde así a lo más grande será una cosa así. O sea, entonces, claro, es que dentro de ese material puede que no haya nada o puede que sí, nunca lo sabremos. Y en cualquier caso, aunque estén las montoneras y esas montoneras en un futuro se criban, ese material ya estará descontextualizado de su lugar original de depósito, que es lo que a nosotros nos informa de su cronología. O sea, que es, no sé, terrible. Yo es que... O sea, que la excavadora de aquí, ese medio metro, ya saldrían cositas. Sí, porque, a ver, nosotros lo podemos decir con absoluta certeza porque excavamos en el sector de la entrada, que es el que primero hemos visto, y ahí pudimos analizar todo el escombro que estaba puesto junto a la muralla, y entonces estaba en ese escombro había material, debajo había estructuras adosadas a la muralla, o sea, que es que... Había vida ahí. Claro que hay... Una excavadora sola la puedes meter cuando tienes la plena seguridad de que no vas a romper nada. Y aquí no es el caso en ningún sitio, prácticamente. No, porque aquí podrías quitar la capita de arriba, pero controlando, porque en la capa de revuelto, que, o sea, es que también tenemos verificado a través de casi 300 sondeos que hicimos por todo, que pese a lo que se diga, el arado solo penetraba 30, 35 centímetros y a partir de ahí ya empezaban las estructuras y la estratigrafía intacta. Entonces, si bajas a 50, aunque no parezca mucho, tú ya te has cargado algo, ya te has porque comido. a partir de ahí ya estaba intacto, ¿no? Entonces, pues bueno. Un asesinato arqueológico. Pues no, los objetivos no son de investigación, los objetivos son, bueno, en este caso yo creo que realizar un paseo en torno a la muralla y lo demás carece de relevancia. Y no miréis a ver si van a aparecer más gráficos. Bueno, eso... No miréis mucho, por si acaso. Sí, por supuesto. Eso, claro. A mí pues te lo estaba yo haciendo, sí. Y le ponen los dedos, en la fichita es así. Que sí. Encima estaba fracturada en varios trozos. Está fracturada. Y las fracturas tienen una cruz. Pues los falsificadores eran unos artistas. Sí. Sí, es que nadie ha explicado cómo es posible ese proceso de falsificación. A mí que me lo expliquen. Porque yo digo, ¿y cómo lo hicieron?
No sé, porque es que es, vamos. No puede haber por aquí piezas de estas. A montones. Son así. Sí, sí. De tamaño, la gente se piensa que son. Y ahí donde la entrada que también se empezó con esa excavación alegremente que documentó José Ignacio, que alegremente se bajó con la excavadora hasta que salían estructuras, salieran a 30 centímetros o a 80, pues claro, toda la estratigrafía encima voló. Y bueno, y además que había trozos también de cerámica, de estructuras y tal. Bueno, pues en esa zona, aparte de enterramientos infantiles y tal, apareció, en un sondeo apareció, pero a 35 centímetros, los restos de un enterramiento que estaba conservado desde rodillas para abajo. El resto del arao se lo había llevado, pero esa parte estaba intacta a esa profundidad. Y en esa apareció el plato con la inscripción esta funeraria de escrita en euskera, que lo documentamos, no lo perdimos de vista, se lavó y se identificó el grafito, vamos, en horas, no se perdió jamás de vista y también lo han dado. Pero quiero decir que esa profundidad, esa cota ya salían materiales intactos. O sea que hay... Por la parte que me toca, sí. Mi padre, una de las cosas que siempre os admiró era la manera en la que a la arqueología romana aplicabais técnicas de la arqueología del Neolítico, Bronce y demás, ¿no? Porque en la época de mi padre, y cuando se excavó aquí lo de Gratiniano y lo de Lorza y demás, en el mundo romano el arqueólogo era un señor que estaba encima del cantil con 8 operarios tirando de pico. Sí, Cuando digo pico, digo pico, de pico y pala, y de repente decía, para. Sí. ¿Sabes? Sí, lo que... buscando estructuras. Vamos, tú y yo nos hemos criado casi juntos. Ya te digo. Tienes buena escuela, no por mi parte, ¿eh? pero que a mi padre lo que le encantaba de vuestra manera de trabajar era aplicar esa minuciosidad de la arqueología prehistórica al mundo romano, ¿no? Y, por ejemplo, los huesos se tiraban, porque en el Museo de las Excavaciones Viejas había nada de recogido, con lo cual, aparte de que, bueno, no estaba aparecieron grafitos, pero no puedes estudiar lo que comían, por ejemplo, que los huesos te informan, los ladrillos, que vas a conservar ladrillos que hayan aparecieron también sorprendentemente grafitos. Nosotros, independientemente de eso, los guardábamos siempre. Pues porque sí, porque para nosotros es un material, si aparece en estratigrafía es un material arqueológico más. Pero claro, en esas épocas, los ladrillos, Esto como era la frase mítica que solía decir mi padre en sus charlas, la de excavar es como ir leyendo un libro, arrancando las hojas y quemándolas, ¿no? Todo lo que no hayas anotado. Claro, es que es un proceso destructivo, claro, es un proceso destructivo y por eso mismo hay que ser muy consciente que hay que documentarlo todo lo mejor que puedas, que se puede hacer mejor, todo el mundo se puede hacer siempre las cosas mejor, pero hay que intentarlo al menos, ¿no? Y no sé, yo a la medida que nosotros pudimos, yo creo que documentamos bien las cosas que se podían documentar, porque luego, claro, en el juicio te plantean unas exigencias, no, había que haber grabado todo en vídeo y haber visto los grafitos in situ, perdona, si tú ves los grafitos in situ, mal rollo, porque por de pronto para verlos tienes que levantar y limpiar algo, y ver algún trazo y tal, o sea, documentarlo sin levantar y eso, en fin, a mí sí que me haría sospechar, pero aquí como todo el mundo sabe mucho y ya está en el proceso de excavación y sabe cómo es, pues no, es que no se han visto ahí en situ, dices, ya, normal. Tampoco vieron nada cuando la claro, es que es así, o sea, no sé. Pensaban que era una figura de un casco. Sí, que Se puede contar la mítica de la olla. Sí, bueno, los conocidos como alfonsitos y la cantidad de ellos que se fueron para... Os la dejo. Los alfonsitos eran enterramientos infantiles. No sé por qué se le llaman alfonsitos, porque lo excavó primero un Alfonso, ¿no? Entonces hasta ese momento, claro, se consideraban restos de pollo, porque la verdad es que los huesos infantiles, los huesos largos, los fémures y eso son muy parecidos a los del pollo, aunque se distinguen, ¿eh? Y claro, huesos de pollo, hasta que yo creo que verían que había una conexión anatómica y dirían... No es un pollo. No, esto va a ser otra cosita, que tiene una cabecita un poco de niño. Y aquí salían cosas muy bonitas, eso, porque, bueno, aparte de que documentas el ritual prerromano, había, ¿no te acuerdas unos que eran como eran gemelos, tenían que ser, o mellizos, o que aparecían juntos enterrados? Es que era como emotivo, aparte del hallazgo arqueológico había cosas que decías, joder. Sí, ¿qué ha pasado aquí? Sí.
Oye, Sí, pero aquí hacemos al de las las batallitas de... Al de la excavadora igual le dieron cuaderno y boli. Para que fuera documentando, ¿no? Según iba Aquí con la además, excavadora. según Josecho, todos los meses hace una visita. Y hemos documentado ya 2 o 3 visitas por lo menos que he venido yo con él. Y cuando estaban excavando esto, que estaba la excavadora, entonces sacando todo, donde ves toda esta hierba, veíamos cachos de grafitos, de cerámica. Bueno, grafitos no, cerámica, grafitos no he dejado. Pero hasta una ficha de juego. Luego dejábamos todo en el sitio porque si te llevas algo es espolio. Te cae la del pulpo, ¿eh? Sí, sí. Ellos vienen, levantan con la escaladora, lo tiran Lo todo por aquí, desubican, sin lo vuelves documentar. a dejar y había cachos de cerámica por toda esta superficie. En alguna podría haber. Está en algún vídeo incluso lo hemos sacado, ¿eh? Pero nada, ¿eh? Sí, ya Es mandasteis dejarlo algo, sí. y ni se os ocurra mirarlo. Hay un Porque vídeo te cae la del pulpo. de unos Pero aquí en cualquier pillaron sitio que con levantas... una máquina esta de meterles y tal, los pillaron. Sí, la Erzaña les pillaron. Habían Ahí metido en 30 el- veces. Habían hecho el como edificio de San Juan 50 lo mismo, agujeros. eso lo han excavado mientras estábamos haciendo nosotros ahí las visitas, un mes. Veías cómo estaba la excavación, ibas al mes siguiente, había avanzado una barbaridad de excavación, se veía la excavadora y alrededor todo cerámicas también. Todo está lleno, todo lleno de cerámicas. O sea, nada que levantas un poco con la excavadora, llueve un poco, limpia la tierra, empiezan a salir. Pues el próximo equipo igual tiene que ir allí a los restos, ¿no? Sí, pero Algún lo que día, han algún hecho año, ha ido ya alguien sacar analizará esos eso. restos. Sí. Se puede empezar por ahí. Por eso, sí, por ahí un montón. Claro, contexto, ya no sí, sí. puedes analizarlo. Claro, es que los grafitos, tal cual. lo importante que eran, bueno, había grafitos de prospección también, pero nosotros siempre los de prospección los teníamos un poco así porque es de prospección. Pero los que aparecieron, si nosotros tenemos la certeza de que son materiales auténticos porque aparecieron en estratigrafía romana, y no solo en un punto, sino en varios del yacimiento, entonces, o sea, Pero cuando dices de prospección, ¿qué es? prospección de los que está en superficie. Ya, vale. Pues eso, ahora por ejemplo llueve, lava la tierra y te encuentras algo, pues eso es de prospección. Pero si lo está encuentras fuera de sin excavar. contextos... Sí, porque es del agujero ese que han sacado aquí, con la Sí. excavadora, tiraron Claro, todo aquí claro. encima. Ya. Igual estaba allí y acabó aquí. Y no había nada de hierba, era solo tierra, nada que llueve Claro, un poco, empieza... luego ya ha ido creciendo maleza. Y veníamos nosotros y ahí va. Vaya, es que... Amaitzen. Capas de hormigón, que es lo que más o menos estamos viendo de hormigón ciclópeo, con sobre todo piedra también, claro, para hacerlo lo más barato posible, pero sí, esas capas serían, digamos, las unidades de trabajo que iban rellenando por tongadas, ¿no? Pero luego ya para allá ya empezaron a hacer cuadradas. Es una peculiaridad. Ah, sí. No, solo las que estamos viendo, de aquí a José Ramón, el Lugo. Sí, el Lugo son todas, sí, hasta donde yo recuerdo son todas, sí. El tema constructivo de la muralla y la tremenda altura que pudo tener, porque ahí todavía no habíamos llegado ni al paso de ronda. Imaginaros todavía, pues eso, un metro, un par de metros más arriba, y esto sería la zona baja, ¿no? Ahí en la puerta principal, doble de altura. Claro, realmente espectacular. 2 forros, sillares por el exterior y un paredón de piedra por el interior, y luego todo el espacio entre las 2 paredes se rellenaba con capas, con tongadas de hormigón, con mucha piedra evidentemente, como lo que estamos viendo ahora, pues hasta colmatar todo y hacer una obra maciza. Todo práctico, rápido y lo más económico Porque posible. ellos sabían el hormigón. Sí, el hormigón es un descubrimiento romano, pero de primera magnitud. Y el de aquí, pues es un hormigón pues con los materiales locales, pero en Italia, que utilizan las arenas volcánicas, la puzolana y tal, encima ese es, que se me entienda, autorreparable, en el sentido de que si se le hace grieta, la reacción química entre el agua y el material hace que se vuelva a compactar. Entonces por eso es todavía mucho más perdurable que el de aquí y más eficaz. Pero bueno, que este lleva 2000 años y aguanta con mucha dignidad y es una argamasa de cal y arena. No tiene. Digo que aguantó 20 años a la Diputación. Eso sí que es mérito. Aquí se ve, ¿no?, que terminan
los cubos, torreones, los cubos redondos, y se pasa a cuadrados. y Sí. allá ya empiezan los cuadrados. Eso es una peculiaridad más de la muralla de Iruña, que combina los dos tipos de torres. Pues probablemente eso, como todas las obras públicas, seguro que empezaron con mucha gana y hasta ahí llegó la cosa, ¿no? El dinero dio lo que dio. Y como esa zona pues no sería ya tan comprometida, porque hay aquí, claro, ahora vemos un camino, pero lo que habría sería un tremendo talud para que no se arrimara nadie ahí a pie de muralla a fastidiar. Entonces me imagino que allí ya no tendría tanta necesidad defensiva. Y dijeron, oye, pues más barato, que además lo traza cualquiera, para el círculo y hay que saber replantear sobre el terreno bien, para la cuadrada, 4 estaquicas y 2 diagonales, ya lo tienes planteado. Y tiraron para adelante y ya. La puerta del este sería exactamente igual como esta también, sería monumental y con torres redondas. Las otras dos ya pues mucho. ¿Y la puerta del este se conoce o...? Se conoce el emplazamiento porque le testa además la calzada, esa sí que no tiene ninguna duda. Igual que aquí hay duda, porque esta gente dice que la calzada vendría por el borde exterior de la fachada del supuesto mercado y luego haría un quiebro para venir aquí a la muralla. ¿Sería más bien una calle urbana lo que encontrarán ahí? Yo creo que es una calle, pero bueno, ellos sabrán, porque además sería mucho más económico que la calzada viniera más o menos por donde está la carretera actual, a intestar a la puerta y ya está. En realidad todo eso que vemos ahí es una gran manzana triangular, donde está la gran vivienda, porque por cierto, hablando del mercado, en el mercado hay un estudio antropológico, y dices tú, qué curioso y tal, restos humanos en el mercado. Bueno, pues sí, pues hay 8 enterramientos infantiles intactos, ¿no? Lo cual parece bastante incompatible con un la mercado comercial, ¿no? No sé, tener allí la mercancía y de paso enterrar al hijo, no sé, parece un poco complicado, ¿no? Por comentarlo, como decía el... Por comentar. Bueno, y luego la reconstrucción del muro, como veis, pues los sillares de abajo son auténticos, pero los de arriba pues son reconstrucción Núñez, ¿no? En la época de Núñez, con un gusto bastante dudoso. Sí, bueno, esto ya es cosa de arquitectos. Aquí lo que ha prevalecido es el arquitecto, que ha cumplido en el sentido de que se tiene que diferenciar entre lo nuevo y lo viejo, es cierto, se diferencia, luego y al otro pues es discutible. Claro. Sí, se podían haber hecho pues, muchas cosas. Puedes hacer algo no tan bestia y luego documentar que es nuevo y ya está, o sea, informar de que es nuevo. Sí, se nota fácil además. Igual os parece muy polémico, pero yo soy muy amigo del acero corten, que te da volumen, pesa comparativamente poco y puedes levantar alzados que no comprometen nada. Ese acero roñoso que vemos en muchas estructuras públicas y tal. Sí, que está, eso es, sí, con el que se pueden hacer. Están haciendo muchas cosas también ahora con malla. Se queda roñoso. Lo que sería... Malla de gallinero. Sí, no, con la que se usa, por ejemplo, para cimentar, no sé si se le llama mallazo o tal, al calibre que es ya relativamente gordo, con ese hacen estructuras. Creo que están reconstruyendo el castillo de Burgos, por ejemplo, así, en volumen. Claro, bueno, pues es una estructura temporal, totalmente diferente de lo que había, pero que la idea de volumen te permite visualizarla. Pero también se podría hacer con piedra vieja y luego hacerle una marca a cada piedra. Marcarla, y a la vista queda mucho menos... O de otro color, sí, o de otro color, yo qué sé. Bueno, eso ya... Ya, pero esto queda horrible, de verdad. Ya. Si es algo diferente... Ahora se hace esta impresión. Termina, para, limpia. Qué chulo está. Fíjate que me ha salido la total que, claro, el problema es que ahí se ve, por ejemplo, toda esa capa de piedra que ahora está medio tapada por la grada que se cae, pero toda esa capa de piedra, claro, ese es el nivel arqueológico. Entonces lo que le falta es lo que se ha llevado la máquina. Allí ya está también muy camuflado, pero se ve como, si nos acercamos, se ve como el muro, claro, en la zona central está a esa altura,
pero en el canto, ¡yuc!, se sube. Unas hojitas piedras que casi me en el cazo de Ya te digo, siempre enredando. Ay, qué molestia. Sí, y luego, que estamos en el siglo XXI, y ahora sí, por a mí me conmueve. Un homenaje a Graciliano, a Villa, y tal. No, escábate todo, métele todo. El sondeo dentro de la zona. Esto es donde va a ir el futuro centro de acogida al visitante. Quitar eso, ¿no? A quitar esa cacetica y poner algo un poquito más. O sea, no es el objetivo nada de no es arqueológico para más bien, joder, qué putada que de muros me sale, ¿no? Más bien es eso, ¿no? Pero son pasaportes. Bueno, es que es una cosa muy extraña. Sí, igual por eso lo han rebajado. También, porque esto, en condiciones normales, lo que habría que hacerlo es, si lo has abierto, mala suerte, hay que excavarlo integral. Pero parece que no, que no les interesa investigar, es que ellos todo eso usted se ha ahorrado de procesar. Pero no sé, a mí me sí, es que lo sé. Eso es el mercado, supuesto mercado. Pero decís que la antigua ciudad podía llegar hasta hasta allá abajo mínimo. Y aquí se dio la peculiaridad de que esto es lo primero que hace el nuevo equipo que entra después de expulsarnos del Digo que esta es la primera intervención que hace el nuevo equipo de la universidad después de expulsarnos del Yacimiento. Entonces, lo primero es eso, obtener resultados y marcar diferencias. Excavamos ahí dentro entre 1994 y 2008 y abrimos aproximadamente por lo alto 6.000 metros cuadrados entre zonas que ya estaban abiertas, controlando zonas de las antiguas excavaciones nuevas y tal, en todo ese lapso de tiempo. Aquí, en 2 semanas, 10 días de trabajo, abre 7.000 metros cuadrados. Es decir, aquí estoy yo. He abierto más que vosotros en 20 años. Pues si una bomba. Competente, vosotros, claro. Claro, ¿dónde vas a...? Tanto pagar en tantos años y... ¿Dónde va usted a comparar? ¿Dónde va usted a comparar? Claro. Entonces eso, pues se abre con una excavadora de gran tonelaje y 2 camiones que están continuamente rotando y en 10 días abre todo esto es lo que estamos viendo ahora. Luego ya eligen qué zona reconstruir, que es esa partecica de ahí. Y claro, como la cosa, si nos acercamos ahí, veremos que los muros están reconstruidos prácticamente desde el suelo, porque claro, la excavadora se mete y no conoce a nadie. Entonces, pues déjalo justito, deja los cimientitos peladitos, entonces pues ahí tal. ¿Qué tenemos ahí? Pues un patio, una casa de peristilo, con unas habitaciones alrededor, algunas de las cuales efectivamente segurísimo, que funcionaban como tiendas, como tantísimas otras, dentro, fuera y en cualquier sitio. Pero, pues como la casa es grande y hay que inventar también algo importante, pues con una casa no nos vale, pues el mercado. Oye, ¿qué importa que todo el resto de los mercados del mundo mundial en época romana, la inmensa mayoría están pegados al foro? Aquí no. Bueno, pero eso es pecata minuta. ¿Qué importa que salgan enterramientos infantiles? Bueno, oye, pues cosas que pasan, ¿no? Que son como... Eso apoyo. Pues sí, pues serían cosas de pollo. Y luego eso, le aparece un relievito, un trocito de... Es que es todo un poco como de chiste. Aparece un fragmentito de chapa de bronce repujada con 2 figuritas. Aparece un guerrero y una divinidad. Y la divinidad es Mercurio. Y dice, ya está. El dios del comercio, mercado. Y es una chapa que tiene representa a un gladiador que dice, no, este es Marte. Ya. Vale. O sea que es una escena de circo en la que hay un señor vestido de Mercurio que parece que participaba en el ritual de los combates y tal como árbitro, pero aquí pues tiramos a lo fácil y Mercurio el dios del comercio. Claro, hombre, ya te había dicho que era un mercado.
Y parezco un viejo cascarrabia. No. Súper interesante. Los literatos que se cuelgan. Sí, eso es fácil. Es un poquito así, explicaciones de trazo grueso, no sirven para cualquier cosa y ya está. Ya veremos. Yo siempre decía, mi único consuelo es que ya que me habían sacado de aquí, que por lo menos la gente que estuviera después, que lo hiciera bien. O sea, puede parecer una ingenuidad, pero era el consuelo que esperaba. Se vuelto a encontrar con la realidad, y lo que había que hacer era ocultar la realidad, ¿no? Sí. La evidencia. Ni ese consuelo he tenido. No, claro. Oye, muchas gracias.